¿Qué más, profe? Buenos días. Hola Juan, buenos días, ¿cómo va todo? Buenos días, profe. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Bien, ¿Todo ¿Cómo bien? bien, está, profe. profe? Buenos días. Ve, ¿y ese milagro, Brenda? ¿Cómo estás, profe? Bien, gracias. ¿Qué más, Qué profe? Buenos bueno. días. Hola Jimmy, Profe, señora. ¿se ve el partido? ¿Cuál? El de ¿Cuál partido? Millonarios y Santa Fe. No, no lo vi. Ah, No lo vi, no tuve la posibilidad de verlo, pero sí lo escuché y ahí estamos pintados. Ese lo narró fue el pibe, ¿no? Usted narró fue el de Nacional. Sí, sí, ahí lo vi. Y Nacional yo narré el de Nacional, Ahí lo Ajá. vi, sino pero que muy bien ahí, cantando los apenas, goles del verde. Sí, lo narra bien, muchas profe. gracias, no, pues hay que ser profesional, hay que ser profesional. No, lo que yo decía es que no lo pude ver, me tocó salir de la casa en ese momento y no lo pude ver el partido, pero sí lo escuché por radio y vuelvo y digo, ahí estamos pintados los de Millonarios, definitivamente. Jugaron un poco mal, pero bueno. Un poco mal, no, Hay como por suavizar la yo situación. después, yo después vi no, acepto todo el bullying, no te preocupes. Yo después vi el resumen del partido y qué vergüenza. Uy, Dios mío, no, 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 qué pesar, qué pesar. Y como siempre, Millonarios dándole la mano a Santa Fe, levantando muertos, como siempre. Pero bueno, en fin. Bueno, muchachos, buenos días, me alegra mucho verlos. Pregunta para Brenda Natalia. ¿Tú vas a Sí, seguir viendo esta señor. clase acá? Sí, sí, señor. Este semestre va a tomar en la mañana todas. Bueno, entonces va a tocar que te unas a uno de los tres grupos que ya están establecidos, entonces pues para que te pongas al día con ese tema, ¿vale? Vale, sí, Porque señor. hay unos grupos de trabajo. Con respecto a eso, muchachos, con respecto a eso, nosotros no podemos empezar nuestros foros el día 16 porque el día 16 es festivo. Festivo, sí, señor. Así que nos vamos a tener que arrancar estos foros el próximo miércoles 18 de agosto, ¿vale? 18, grupo 1 el 18, grupo 2 el 23 y grupo 3 el miércoles 25, ¿vale? Repito entonces la conformación de los grupos. Grupo número 1, Julián Fino, Jimmy Rodríguez, María José Ramírez. Grupo número 2, Santiago Quintero, Juan David Buitrago, Natalia Torres. Y grupo número 3, Juan Cortés, Paula Heredia y Eliana Garrido. Eliana Profe, hay Garrido, una cosa con mi grupo, pues lo que pasa es que Eliana no ha venido a clases y no sé si va a estar en clases, entonces pues solo lo haríamos Paula y yo, yo tengo entendido que sí. porque no ha estado en clases. Sí, no, pues nos ha conectado, pero ahora, si ese es el caso, pues entonces en ese grupo haríamos el cambio. ¿Con Brenda? Si Eliana falleció, como creo que es lo que estamos viendo, entonces en ese orden de ideas, pues entraría ahí a ese grupo Brenda, Ok, listo, profe. ¿sí? Vale, profe, listo. Profe, tengo una pregunta de eso de los foros. ¿Cuánto tiempo es? Es que se me olvidó. Yo les dije a ustedes que debían ser 45 minutos Ah, ok, profe, y que listo. de esos 45 minutos tienen que sacar 10, entre 7 y 10 minutos para la participación del público asistente, Ah, bueno, profe, listo. ¿vale? Igual se remiten a la grabación de la clase pasada porque en este momento es lo que medio vagamente me estoy acordando, ¿vale? Pero sí, son 45 minutos de foro, eso sí es seguro. 45 minutos, entonces obviamente serán 30 de la primera parte y 15 de la segunda parte, más las correcciones y los comentarios que tenga que hacerles para sacar la nota, ¿vale?
Voy a confirmar lo de Eliana y mañana les cuento, porque la verdad sí se me hace muy extraño que no se haya conectado a ninguna clase. Al fin, si va a estar o no va a estar, porque pues puede ser que ya esté, pero para la noche y entonces pues obviamente en ese caso tendría que reemplazarla Brenda. Ok, profe. Sería como la solución, ¿vale? Listo. Listo. Bueno, entonces muchachos, esa recapitulación quiero que quede clara. El ejercicio de los foros entonces empezará el próximo miércoles 18 de agosto, ¿vale? 18 de agosto empezaremos con eso de los foros, ¿vale? Bien. Bueno, la semana pasada habíamos hablado en detalle del tema de los foros. Hoy voy a hablar en detalle del tema de los debates para que ustedes lo tengan claro. Yo les decía la semana pasada que básicamente en los debates era lo mismo, solamente que pues aquí sí se utilizaban posiciones en contrario, ¿sí? Era básicamente lo mismo, pero hoy quiero que veamos este concepto en detalle para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de realizar sus debates en el próximo, en el próximo, en el próximo ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, en cuanto al tema de los debates y en cuanto al tema de los foros, ambos son herramientas de la comunicación, ¿cierto? Pero en este caso, en el debate, las personas que opinan o las personas que están fungiendo como panelistas exponen sus ideas y defienden sus opiniones e intereses, dando como resultado una argumentación en contrario. ¿De acuerdo? Argumentaciones en contrario. ¿Sí? Entonces, pongo un ejemplo. Por decir algo en el tema del libro y la televisión. Entonces, habrán algunos panelistas que defiendan a los libros y a los textos, habrán otros que defiendan a la televisión como tal. Ya, no, que es un medio de aprendizaje, sí, pero es que en los libros se aprende más, no, pero es que tal. Y eso genera una controversia, opiniones en contrario, ¿vale? Por ejemplo, en temas económicos, entonces hay unos que están a favor de la dolarización de la economía de Colombia, otros no, entonces ahí se generan opiniones en contrario. Y la idea es que los panelistas vayan dándole solidez a sus argumentos y defiendan sus ideas, sus posturas dentro de dentro del desarrollo de lo que se conoce como debate. Al final de cuentas, la idea es que presentados estos argumentos y presentados estas posiciones en contrario, ¿vale? El auditorio quede lo suficientemente empapado del tema para que saque sus propias conclusiones, ¿de acuerdo? Y asuma una posición. Aquí no se trata como en el foro de explicar un tema y darle desarrollo para que la gente quede entendida, sino que al contrario, aquí yo expongo mi opinión, mi panelista expone su opinión en contrario, ¿cierto? Y la gente sacará sus conclusiones y la gente sacará o se quedará con una posición, ¿sí? Esa es la idea de los debates. No sé si ustedes han escuchado programas como Hora 20 o Voces RCN, ¿cierto? Programas de debate de la radio o incluso programas de opinión de la televisión. Hay uno que se llama, que conduce María Jimena Duzán en Cable Noticias. Creo que se llama Semana en Vivo o algo así. ¿Alguno de ustedes se ha familiarizado con este tipo de programas? Sí, profe. Varios. No solo ¿Cuáles en el son aspecto, no solo en el aspecto, por ejemplo, de temas sociales, lo que haya pasado también con un tema del día, sino también temas deportivos, como se generan posiciones, pues hay debate, lógicamente. Correcto. Aquí, pues, básicamente, recuerden ustedes cuando hablábamos del tema de los foros, que la idea era que, o mejor dicho, que muy probablemente en los foros se podían dar discusiones por temas económicos, religiosos, deportivos, políticos, ¿cierto? Aquí en los debates
sí se requiere de la utilización de este tipo de temas para que generen un interés en la gente, ¿vale? Y pues por supuesto se generen opiniones en contrario, controversias, ¿vale? Entonces en ese orden de ideas, el debate básicamente es plantear una idea que tenga posiciones y argumentaciones en contrario. ¿Está claro el asunto? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, Profe, una preguntita, un sí. programa, digamos, como este de caso cerrado de la doctora Polo, ¿eso se puede determinar como un debate? No, que tienen un tema en común y alegan y pelean, pero no es como solo un tema nomás. Sí, yo creería que ese podría ser un debate. Lo que pasa es que este tipo de programas se manejan más bien es como un juicio, como unos alegatos, como un juzgado, ¿no? Entonces, obviamente hay una parte demandante que tiene su posición y hay otra parte defensora o que se debe defender, ¿sí? Que también tiene su posición. Y esas dos posiciones se pueden utilizar en contra. Entonces, yo creo que sí se podría considerar como un debate. Ahora, más allá del contenido de ese programa, que todos sabemos que, pues, o sea, tiene que ser actuado. Eso no, eso en la Eso vida en real no realidad creo que no. pueda suceder. Sí, yo sí creo, profe, porque Sí, eso es actuado. Obviamente. Sí, porque eso de que el juez se baje a hablarle en la cara así de frente y decirle, usted es una estúpida, usted es una tarada. ¿Sí? No creo que eso Le sale suceda en muy un bien el juzgado. No, acento, profe. lo han sí, visto. Yo lo sí, veo, a mí me profe, gusta. sí, A profe. mí me gusta el programa. Yo lo veo. Pero digamos que eso en la vida real, pues no creo que suceda de esa manera, ¿cierto? Pero si lo miramos como la parte más básica de lo que es el tema del debate, pues sí, aquí se utiliza, hay una parte demandante y hay una parte defensora o una parte que se defiende, ¿sí? Y esas dos posiciones en contrario, pues se encuentran con un moderador, que en este caso es la señora juez, la señora Polo, ¿sí? O sea que, digamos, para el caso del ejercicio que tengamos de debate, ¿podríamos hacer una práctica similar o no? Sí. Correcto, sí, claro, es que nos toca. Pero yo creería que tendríamos que manejarla de una manera más profunda, ¿vale? No tan actuada ni tan dramática. Vale. Pero, ¿por qué? Porque la idea es sacar temas de los que se puedan desarrollar diferentes aspectos, ¿vale? Y que se vayan por diferentes aristas, porque esa es la idea de un debate. La idea de un debate es que, a pesar de que hay posiciones en contrario, se vaya desarrollando el tema desde distintos ámbitos, tal cual como en el foro, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que en el debate, por ejemplo, el moderador debe controlar los tiempos. Aparte, les decía yo la semana pasada que el moderador debe controlar, pues no solamente todo lo que ya controlaba dentro del foro. En este caso, por ejemplo, el moderador no puede ser opinador, tiene que ser una persona absoluta y totalmente neutral que se encarga única y exclusivamente de controlar las opiniones de los panelistas, ¿cierto? De quienes están expresando sus opiniones o de quienes están defendiendo sus posiciones, ¿ya? El moderador del debate tiene que controlar los tiempos de las intervenciones de los panelistas. Entonces, ustedes tienen que acordar en medio del desarrollo, pues, de lo que va a ser el tema que van a escoger, tienen que cuadrar con el moderador cuánto tiempo deben demorarse las intervenciones. Y tiene que ser un tiempo exacto, ¿vale? Tiene que ser un tiempo exacto. Aparte de eso, como norma en un debate, debe haber un espacio para la respuesta o la contraopinión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo que el fútbol femenino es malo y expongo que el fútbol femenino es un ejemplo, ¿no? No es que yo lo crea, pero si yo digo es que el fútbol femenino es malo porque las arqueras siempre las cuelgan, ¿sí? Y expongo, entonces mi contertulio, mi contraparte debe tener un espacio de respuesta que también debe ser controlado en tiempo. ¿Ya? Entonces, mi contraparte en ese espacio debe responder a lo que yo estoy planteando. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se llama un tiempo de réplica.
¿De acuerdo? Una moción de réplica o un tiempo de réplica que debe estar controlado por el moderador. Esto a diferencia del foro, en donde en el foro usted puede hablar y hablar y hablar y el otro puede contestar, por supuesto, pero el moderador va dando la palabra. Tin, bueno, entonces hable usted. Sí, entonces, ¿qué era lo que me estaba diciendo? Sí, tal cosa. Más libre en el foro. En esto sí es estricto, en el debate. Debe ser estricto, ¿de acuerdo? Para que lo vayan pensando. ¿Está claro hasta acá el concepto de lo que es un debate? Sí, señor. Profe. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud al respecto con relación a lo que de pronto ustedes puedan tener pensado para Profe, para el desarrollo del ejercicio? en el caso del debate, digamos, es bueno que la contraparte, o sea, vayan hablando uno y después el otro, o se puede dejar, digamos, a una sola persona y al terminar que entre la otra persona en la otra parte del programa, que eso su punto de vista, o es mejor uno y uno, uno y uno y uno. Eso lo controla el moderador. Ustedes verán cómo lo manejan. Eso lo controla el moderador, ¿vale? Profe, una pregunta. Mm. Es que yo he visto que en algunos debates el moderador a veces no interviene mucho, sino deja que en un debate que está un poco, por así decirlo, acalorado, como por darle una definición, Sí. no le da como un orden, sino como entre los que están debatiendo, como que se pisan, como que sí, el otro no lo deja hablar. Entonces, ¿un moderador en un debate tiene que evitar eso o puede dejar que eso pase? Lo que tiene que tratar de evitar el moderador es que o mejor, lo que tiene que propender el moderador es que el debate sea entendible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si llega a pasar que no, pero es que ustedes no sé qué tal y empiezan a pisarse las mangueras unos con otros, el moderador tiene que entrar ahí a decir, bueno, espéreme, hablemos de a uno y empezar a dar la palabra y a repartir juego y a controlar los tiempos, ¿sí? O sea, el moderador debe propender por que el mensaje o que los conceptos sean claros y digeribles al auditorio, porque eso se vuelve un sancocho y hasta se vuelve una pelea, ¿sí? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han visto los debates en el Congreso. Uf, Me imagino ustedes que Sí, son no, tan, que eso es una ustedes que viven gritería. pendientes de las leyes. Sí. esos son buenísimos, profe. No, y No, muchas eso se veces la terminan No, pasan buenísimo, gritando, sí. alegando. muchas Yo veces terminan personalmente no en los veo. Uno que otro que me interesa. Yo no los veo. Pero los invito a que los vean, única y exclusivamente para que se den cuenta cómo es que se van desarrollando. Ahorita ya les voy a decir cuáles son las diferentes formas de debate para que ustedes los vayan clasificando, ¿sí? Pero, básicamente, eh, en los debates de Congreso, si ustedes se dan cuenta, cada uno va exponiendo su posición y el moderador, que en este caso es el presidente de la sala o del cuerpo legislativo, él va dando la palabra y cada uno se expresa en un tiempo determinado. Digamos que esa sería como la esencia del debate. Y como cada uno va dando la palabra, ¿ya? Entonces, se hace muy entendible, pero llegan momentos en donde eso se acalora bastante y se pueden ir a las manos, como pasa, por ejemplo, en el Congreso de Japón, que en el Congreso de Japón sí se dan en la jeta casi que frecuentemente. Y échenle una ojeadita a los videos de YouTube y verá, búsquenlos. Y se van a dar cuenta que son debates supremamente acalorados, no se entiende absolutamente nada porque pues es japonés, pero se van a las manos con todas, sin necesidad de nada. Usted, mi posición y tititín. Y eso se arman unas peloteras tremendas. Aquí en el Congreso de nuestro país es muy poco frecuente que eso ocurra, ¿cierto? No es porque seamos más civilizados que allá, no, sino porque realmente las discusiones de acá no han sido tan acaloradas y cuando han sido muy acaloradas se han sabido controlar, ¿ya? Pero eso no quiere decir que seamos más civilizados ni nada, simplemente que es cultura, cuestión de cultura y nada más, ¿vale? Entonces, el debate permite eso, Julián, hasta cierto momento, pero entonces el moderador debe propender para que el mensaje sea entendible para la gente, que la gente lo pueda digerir y que Claro, los conceptos se porque puedan entender. puede llegar a un punto en el que puede ser hasta incómodo para el que está viendo Correcto, el debate. exactamente. Incluso el mensaje puede acalorar a los del auditorio y, por ejemplo, en un auditorio presencial, pues se podrían presentar problemas, ¿ya? Porque hay
se pueden dar dos bandos, claramente. Unos que piensan de esta manera y los otros que piensan de esta otra manera, y eso se puede volver un zaperoco. Entonces, es mejor que el moderador controle para que el mensaje se escuche y sea entendible, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde debe actuar el moderador. Y en cuanto a la pregunta de Jimmy, pues para eso precisamente se utiliza, o el moderador debe controlar los tiempos y debe, dentro de las normas, al principio, establecer cómo va a ser el mecanismo del debate, cómo va a dar la palabra, ¿ya? Y cuánto tiempo se va a demorar cada uno de los que interviene. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud al respecto de lo que hemos visto hasta ahora? No, profe. Bueno, listo. Creo que no. Formatos de debate. Yo tengo aquí 3 formatos de debate y muy probablemente, 4 formatos de debate, y muy probablemente algunos les van a ser a ustedes muy familiares o les van a ser muy conocidos. Se pueden basar en cualquiera de estos 4 formatos para el desarrollo del ejercicio que ustedes van a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, hay un primer formato que es el formato Karl Popper. Ya les escribo el nombre. Ya les escribo el nombre del tipo aquí por el chat para que lo tengan. Karl Popper, ¿vale? Con K. Y Popper, a ver, como... Sí, ustedes ya saben cómo. Karl Popper. ¿Quién era Karl Popper? Era un filósofo británico, ¿cierto? Y básicamente lo que tiene este formato es la contienda de 2 puntos de vista desde la parte una afirmativa y la otra negativa sobre algún tema que genere polémica, ¿vale? Entonces, ese es como el formato de Karl Popper. ¿Cuál es básicamente cómo es el desarrollo? Es sencillamente un equipo o el equipo que está a favor de alguna propuesta, pues presenta sus opiniones y presenta el desarrollo y sus argumentos desde la parte afirmativa, mientras que la contraparte presenta todos los argumentos negativos de esa propuesta. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es una argumentación entre el sí y el no. ¿Sí? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es favorable? ¿Y por qué no es bueno? ¿Por qué es desfavorable? ¿Ya? Ese es el formato de Karl Popper. ¿De acuerdo? Normalmente, en este tipo de formatos se hacen con equipos de opinión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por decir algo, vayámonos a los debates legislativos. Entonces, se propone una ley para abaratar los costos de las matrículas de las universidades. Entonces, habrá un equipo que presente todos los argumentos positivos de esa propuesta y habrá otro equipo que presente todos los argumentos negativos sobre esa propuesta. Y así se va desarrollando el debate, ¿cierto? Y cada uno va presentando desde un punto de vista por qué sí y desde su punto de vista por qué no. Entonces habrá uno que sepa de economía, habrá otro que sepa de sociología, habrá otro y lo propio por el otro lado, en la contraparte. Entonces, este es el formato de debate Karl Popper. ¿Quedó claro? Sí, profe, una pregunta. Lo del 18 de agosto es un foro, ¿cierto? ¿O debate? No, primero arrancamos con los foros. Es que les estoy Bueno, explicando los formatos para que ustedes los tengan en cuenta para cuando les corresponda. Listo. ¿Vale? Entonces, el segundo formato de debates es el formato que salió proveniente de los encuentros o de los conversatorios, de las argumentaciones de los políticos Abraham Lincoln y Stephen Douglas. Esto hace casi 2 siglos, 1858.
¿vale? Y básicamente, lo que hacían este par de caballeros, Lincoln y Douglas, Abraham Lincoln y Stephen Douglas, es que ellos se sentaban a conversar, Lincoln, digamos que hablando sobre el tema de la esclavitud y por qué no se podía tener esclavos, y el otro, pues digamos que a favor de las normas establecidas actualmente en esa época, ¿ya? Básicamente, este tipo de debate era sobre juicios netamente morales. Aquí no se daban datos ni estadísticos ni datos numéricos, ¿de acuerdo? Era simplemente debates de filosofía, de leyes, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que en el anterior formato que habíamos visto se podía dar todo tipo de argumentos, pero unos a favor y otros, perdón, unos positivos y otros negativos sobre una propuesta, en este caso estamos hablando de que cada uno defiende sus posiciones desde lo moral, desde los valores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Abraham Lincoln, que siempre fue un detractor del tema de la esclavitud, él defendía el hecho de por qué razón no se podía tener esclavos, mientras que Stephen Douglas era un poquito más conservador y él siempre era muy apegado a las normas y a las leyes que habían en esa época. Y las normas de las leyes de esa época, pues defendían la esclavitud, del hecho de tener personas que trabajaran por uno o por la causa de una sola persona, ¿ya? Entonces, ojo, aquí no se trata de diferentes puntos de vista, no, el único punto de vista es el tema filosófico, el tema moral, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista se ofrecen argumentos en contrario, ¿de acuerdo? A diferencia del anterior, en donde se tocan diferentes puntos de vista, tanto positivos como negativos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, muy bien. El otro tipo de debate o el otro formato de debate es el debate al estilo de la Universidad Oxford, ¿vale? Básicamente, este es un debate competitivo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Este sí trata de imponer una opinión sobre la de su contraparte, con el fin de que el público o los asistentes pues traten de acercarse más hacia una opinión o hacia otra. ¿Ya? Entonces, en este caso, los argumentos del uno tratarán de imponerse sobre los argumentos del otro. ¿De acuerdo? Y el moderador lo que tiene que hacer es básicamente ir controlando e ir dándole la palabra a uno y a otro, ahí sí, como lo decía o lo planteaba Jimmy, de manera dinámica. Usted habla y el otro responde. Después usted habla y después la contraparte responde. ¿De acuerdo? La idea es que aquí sí se trata de tener una competencia, de que su opinión sea la opinión que prevalezca en la mente de los asistentes al auditorio. Estos son los debates de la Universidad de Oxford, ¿vale? Al final, el público se debe pronunciar y decir cuál es la opinión con la que más se acercaron, ¿ya? Y esto definirá quién será el ganador del debate. ¿De acuerdo? Es el público el que decide quién es el que gana el debate. ¿Cómo? A través de, puede ser de una votación, a través de las opiniones, ¿sí? Y obviamente el moderador es el que da los resultados al final. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que este sí es más competente, más competitivo, perdón. Dense cuenta que tanto un bando o tanto un panelista o un interviniente da sus opiniones, debe tratar de que sus opiniones convenzan al auditorio para que se acerquen a esa opinión y termine al final ganando una votación o que la gente sí decida
quién es el que prevaleció. En este caso, sí estamos hablando de un debate competitivo. ¿Quedó claro este? Similar profe. como un juicio de que está el jurado y al final pasan la votación de la definitiva. Por ejemplo, o a una contienda electoral, ¿cierto? A una contienda electoral. Entonces, ¿cuál es la idea? Que al final, pues, se haga una votación y los televidentes o los oyentes o el mismo auditorio decida con cuál consideran es la opinión con la que se acercan más. Es pura competencia, ¿vale? La idea es que su opinión prevalezca sobre la del interveniente contraparte. ¿De acuerdo? Ahí no van enfocados en ningún punto específico, o sea, lo moral, o sea, todo ahí va. Correcto. Se exponen opiniones. La idea es que la opinión, por ejemplo, la idea es que mi opinión prevalezca sobre la suya, Jimmy, tanto que el público al final es el que decide quién es el ganador del debate. Ese es el debate tipo Oxford, ¿vale? Como la universidad. Precisamente fue creado ahí en la Universidad de Oxford, dentro de sus clubes de debate, con el fin de ir desarrollando diferentes temas para diferentes cátedras que se dictan allá, ¿vale? Y el otro formato, que es un formato ya, digamos que una mezcla de todo lo que hemos visto, es el modelo del Parlamento británico, ¿cierto? Que al final de cuentas tiene por objetivo enseñarle a la gente, instruir a la gente sobre un tema en específico. Normalmente esto se utiliza para los debates legislativos, para las leyes, ¿cierto? Con el fin de que un grupo, con sus argumentos, le pretende enseñarle a la gente cómo se utiliza. Digamos que vamos a debatir el tema de la tutela, ¿sí? Vamos a reformar la tutela. Y entonces, una de las partes que, por ejemplo, está a favor de la tutela, nos empieza a enseñar cuáles son los beneficios, cómo sirve, cómo se hace una tutela, por qué, netamente académico, mientras que la contraparte lo que intentará es, a través de la enseñanza, decirnos por qué no es beneficioso reformar la tutela. Esto como a manera de ejemplo, ¿vale? Es decir, todos los comentarios, todos los argumentos en contrario deben estar dirigidos hacia la parte académica, es decir, hacia dejar una enseñanza, un proceso. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Sí, señor. Y pues, por supuesto, desde todos los puntos de vista. Señor. Ese último, según lo que yo entendí, esa última forma de debate es como enseñarle al público sobre lo que se está debatiendo. Correcto, exactamente. Generar una enseñanza, generar unos procesos de aprendizaje en el auditorio, que la gente sepa exactamente, por ejemplo, por decir algo, el fútbol en Colombia, ¿sí? Que ya sabemos que es muy malo, pero hay gente que lo defiende. Listo, perfecto. Entonces, habrán unos que dirán que es muy malo y entonces tienen que decir por qué es muy malo y aparte de todo enseñarle a la gente por qué es que es malo, ¿ya? Entonces yo puedo decir que es que, mire, el fútbol colombiano es malo porque la preparación de los entrenadores está dirigida más hacia la parte física que hacia la parte técnica, entonces y entonces empiezo yo a dar una cátedra de educación física. O, por ejemplo, los que se van por el tema, no sé, de las canchas, y entonces es que la cancha debe tener un pasto R16 que se siembra en tal parte, la forma de sembrarlo es así, la forma de regarlo es así, pero aquí lo están haciendo así, y entonces voy generando una enseñanza en la gente. Entonces, de eso se trata. Por eso es que este tipo de debate o este formato de debate es el que más se utiliza en los congresos, porque a la gente hay que enseñarle cómo utilizar una ley, ¿sí? Entonces, yo no puedo decirle a la gente, no, es que mire, usted, vamos a crear la ley de habeas data. Sí, pero yo necesito saber cómo hago para acceder a esa ley.
Y entonces ahí tiene que haber unos decretos en donde diga, es que mire, usted tiene que presentar un documento, una carta, ir a tal oficina, presentar la carta, luego esperarse 30 días para que le den la respuesta. Todo el proceso y se lo tienen que enseñar, ¿ya? Porque la gente debe conocer ese tipo de cuestiones. Por eso vuelvo y digo, este formato es el que se utiliza el más utilizado en los congresos, en los cuerpos legislativos o en los cuerpos colegiados, ¿de acuerdo? Congresos, consejos, asambleas, básicamente, que eso lo vimos el semestre pasado, perdón, en el primer semestre. ¿Sí o no? Bueno, creo que no, porque ninguno contestó. ¿Quedó claro los 4 tipos de formatos de debate? ¿Alguna duda o pregunta adicional? No, profe, yo creo que, claro. Bueno, Sí, perfecto. claro. Listo. Entonces, estamos a punto de terminar esta primera parte de la clase. Entonces, por favor, vayan pensándolo, los grupos de trabajo, vayan pensando qué tipo de formato quieren utilizar para sus clases. No quisiera yo trabajar con un solo tipo de debate, o si quieren de alguna manera hacer una mixtura de todo lo que hemos visto, chévere también, aplicar algunos conceptos de uno, aplicar otros conceptos de otro, y así sucesivamente para lograr el desarrollo de su debate. ¿Cuánto debe durar el ejercicio de debate? Igual, 45 minutos. 45 minutos. Entonces traten de ajustar estos formatos que vimos hoy, traten de ajustarlos a ese tiempo, ¿de acuerdo? Y pues por supuesto debe haber una participación del público asistente. Ustedes definen cómo cuadran esa participación. Lo pueden hacer a viva voz, o lo pueden hacer a través del chat y leen ustedes las opiniones, o lo pueden hacer alternadamente, dejan que una persona hable y luego leen otra opinión del chat, ¿vale? Aquí la idea es que podamos interactuar todos, absolutamente todos, hasta yo, que me voy a convertir en asistente del foro y del debate que van a presentar, ¿de acuerdo? Aclaro nuevamente, primero se van a presentar los foros, los conversatorios, ¿vale? Luego se presentarán los debates, ¿vale? Obviamente yo les daré las fechas. Entonces, para que lo tengan claro desde el principio, preparen primero el foro. Y repito nuevamente, es un ejercicio que se prepara en grupo, pero que se califica individual. ¿Qué voy a calificar? La expresión oral que ustedes tengan. La expresión oral, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan claro, se prepara en grupo, pero se califica de manera individual este ejercicio. Nicolás, creo que te equivocaste de clase, mi amigo. Nicolás Escamilla. Sí, señor, qué pena, perdón. Tranquilo, no hay problema. Bueno, muchachos, entonces va a terminar entonces esta primera parte. Cuando regresemos, terminaré este tema de los debates, ¿vale? Con unos pequeños conceptos que me hacen falta y realizaremos una práctica de aptitud verbal. ¿Qué vamos a practicar? Ya les cuento, ¿vale? Entonces, muchachos, paramos acá, descansamos 2 minutos y nos volvemos a conectar, ¿listo? Bueno, profe.